Con el auspicio de la Asamblea de Dios Boliviana, presentamos Mensaje de Salvación. Con entrevistas, testimonios, música en alabanza y adoración y noticias. Dijo Jesús: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Bienvenidos al programa de hoy. Que nosotros en esta mañana, teniendo una llamada inminente de parte del Señor hacia nuestra vida, podemos tener, si no la misma experiencia que tuvo el profeta Isaías cuando el Señor le llamó y él respondió diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. O de la misma manera como el apóstol Pablo, que fue llamado en el camino a Damasco por el Señor Jesús cuando perseguía a la iglesia, igualmente él dijo: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? No hay duda, mi amigo, que la llamada del Señor hacia el ser humano es inminente, es una realidad. Porque está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, la Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta llamada del Señor no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Y por supuesto también que para nosotros los creyentes, que muchas veces fallamos, que muchas veces hacemos lo malo y que muchas veces también estamos pecando de una u otra manera. Así que, mi querido amigo, todos tenemos las mismas posibilidades y oportunidades. De hecho, el Señor nos ama no porque seamos malos, no porque hagamos cosas negativas. Está escrito en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Por lo tanto, le damos las gracias a Dios primeramente, porque la Biblia dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi querido amigo, en esta mañana y en este día jueves 8 de junio del año 2023, y quien le habla, el pastor Jorge Albino Copa, le da la más cordial bienvenida al programa del día de hoy. Así que, mi hermano, no debemos olvidarnos jamás de dar gracias a Dios. Sí. Siempre por cada uno de nuestros hermanos en la común fe que están en diferentes países del mundo, en diferentes continentes, sobre todo por los hermanos que están siendo objeto de grandes persecuciones por predicar el Evangelio, más aún en medio de los países donde está prohibido el cristianismo. Mi amigo, sería un momento oportuno para que nosotros podamos disponer de un tiempo precioso para las cosas del Señor y poder entrar en una intimidad con Dios a través de la oración, para poder orar por aquellos hermanos que están perseguidos, sí, en países como Egipto, Arabia Saudita, como Irán, Irak, Siria, sí, sobre todo en medio de los países cuya religión es la religión islámica, o también conocido como los países musulmanes, donde ellos tienen como Dios no precisamente el Dios de la Biblia. El profeta de ellos no es justamente Jesús, es otro, su Biblia es otra. En fin, allá en esos países, mi hermano, que no son muchos, y que últimamente esta religión creció realmente de una forma vertiginosa, ¿sí? Son en esos lugares, en esos países, aún en medio de la India, y también en otros países considerados los países comunistas como Rusia, China, Corea del Norte, en fin, ¿no? Y en muchos otros países realmente se prohíbe el cristianismo. Pero no hay forma alguna de parar el cristianismo, la difusión de este evangelio. El Señor Jesús dijo que se predicaría este evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones. Mi amigo,
nosotros los cristianos podemos ser perseguidos o encarcelados, o aún a muchos de los cristianos los pueden, si no solamente perseguir, sino quitar la vida también. Pero dice la Biblia que la palabra del Señor no quedará presa. Así que mi amado, deleitémonos en la presencia del Señor, mismo que existen varios países, no pocos, donde se prohíbe el cristianismo. Nosotros creemos que por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, la palabra que es fiel y verdadera será cumplida. Así es. No pensemos que en la época del Señor Jesús todo lo tenía fácil. Allá en el tiempo, Jesús no solamente fue perseguido de los judíos, también perseguido de los gentiles, aún de los mismos discípulos del Señor. Así que, mi querido amigo, la lucha, escuche esto, sí, la lucha es de todos los días. No pensemos que aquí en la tierra está el paraíso celestial. No pensemos una vez que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, los problemas se acaban inmediatamente. No. Nosotros creemos, mi amigo, que la única manera donde podamos experimentar una vida única, una vida de felicidad, sí, solo será cuando estemos en el paraíso celestial, cuando estemos con el Señor en el reino de los cielos. Aquí en este mundo, mi amigo, tenemos que estar velando y orando para que no entremos en tentación. Velando y orando para que el Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche. Debemos estar velando y orando para poder estar presentes en la línea de la batalla. Porque la lucha no es contra sangre ni carne. La lucha no es contra hombre alguno. La lucha es espiritual contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Reflexionemos mucho en este aspecto, mi querido hermano, para que no le demos ventaja alguna al enemigo. Porque nuestro enemigo es el diablo y sus ángeles. Nuestro enemigo es espiritual. Primera de Juan capítulo 5 versículos 19, la Biblia dice: ahora somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que, mi querido amigo, en nombre de Jesús, sabiendo que tenemos poder, autoridad, su presencia y su palabra, cumplamos la misión. Cumplamos la misión. A continuación le propongo que juntos nos presentemos delante del Señor en este mismo momento y en plena certidumbre de fe, para que podamos entrar en una maravillosa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo a través de una palabra de oración. Eterno Rey de los cielos y de la tierra, en esta mañana estamos delante de tu presencia, agradecidos contigo por darnos la oportunidad, Señor, de poder compartir las bendiciones de tu palabra a través de este medio de comunicación como es la radio La Cruz del Sur. Y que a través de este medio, Señor, aunque nosotros no lo podamos ver, pero creemos, Señor, por la fe, de que hay mucha gente, Señor, que escucha la radio. Señor, hay mucha gente que tiene la necesidad de ti. Oramos, Señor, por aquellos que están en sintonía de la radio, que su palabra caiga en buena tierra. Seas tú, querido Consolador, Espíritu Santo, convenciendo y redarguyendo de pecado, de justicia, de juicio. Oramos, Señor, por una grande cosecha de almas. Oramos, Señor, en favor de aquellos hermanos descarriados, aquellos hermanos que están apartados de sus caminos y que no pueden darse cuenta, Señor, de lo peligroso que es estar, Señor, viviendo de esta manera por mucho tiempo. Oramos, Señor, en esta mañana, mi Dios querido, todopoderoso, para que la iglesia siga adelante peleando la buena batalla de la fe. Señor, oramos sabiendo que su venida es inminente. Oramos por el trópico de Cochabamba. Hay tanta juventud, Señor, adolescentes, jóvenes, señoritas, perdidos, Señor, en el pecado del adulterio, de la fornicación, en la prostitución, en el homosexualismo, en la drogadicción.
Señor amado, oramos, Padre Santo Todopoderoso, para que toda obra del diablo sea destruida por la predicación de su palabra. Que en su nombre, Señor, se rompa toda cadena de opresión. En tu nombre, Dios mío, oramos, Señor, para que podamos, soberano Dios, con el poder de su palabra, reprender todo pecado, toda obra de la carne, toda obra infructuosa de las tinieblas. Oramos, Señor, en nombre de Jesús, Dios mío, por cada uno de nuestros hermanos, consiervos, pastores, evangelistas, líderes que están, Señor, de repente estancados. De repente, Señor, se encuentran pasando un momento difícil en su vida espiritual. Oramos, Dios mío, Padre Santo, por nuestra nación de Bolivia. Señor, lo que realmente más necesitamos en Bolivia es justamente oír su palabra, el mensaje de salvación, de fe, de esperanza y de amor. Reconocemos que nuestro país es un país altamente religioso, país idólatra. Soberano Dios, y que estamos basados en nuestras costumbres y tradiciones, mas por la predicación de su palabra, Señor, y además siendo usted quien nos da el entendimiento, creemos, Señor, por todos los problemas que viene atravesando nuestra nación de Bolivia y por consiguiente el mundo entero, creemos que este es el tiempo aceptable. Creemos que este es el día de salvación, porque aún su iglesia se encuentra, Señor, en este mundo. Mi Dios querido, oramos en nombre de Jesús, mi Señor amado, que el programa a través de esta radioemisora sea sobre todas las cosas agradable delante de tus ojos. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos, lo recibimos. Amén. Usted escucha Mensaje de Salvación, un programa de la Asamblea de Dios Boliviana. Qué maravilloso es estar delante de la presencia del Señor y decirle: sumérgeme, Señor, en el río de tu espíritu. Mi amigo, la providencia de Dios, la gracia del Señor es realmente una grande promesa para su pueblo el día de hoy. Cuán importante es buscar la presencia del Señor en medio de los problemas que están a la orden del día. Cuán importante es que nosotros consideremos, y sobre todo basado en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Es que siendo Dios el creador de los cielos y de la tierra, mi amigo, mi hermano, y de todas las cosas que en ellas existen, hay un pasaje muy importante que realmente me impacta cuando realmente nosotros deseamos conocer el propósito o la causa principal por el cual Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. La Biblia dice: en 6 días, y en el 7º día Él reposó. Y justamente dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 en adelante. Me gustaría que usted ponga mucha atención. La Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora escuchen en esta frase. La Biblia dice: es a Jesús, a su Hijo, que constituyó Dios heredero de todo. ¿Qué tal? El único heredero de todo es Jesús. ¿Y por qué en sí mismo hizo el universo? Ahí está. Amigo, los cielos y la tierra existen por causa de su Hijo. El sol, la luna, las estrellas, y no solo este planeta llamado Tierra, sino todos los demás planetas, fueron creados por causa de su Hijo. La naturaleza, los animales, los ríos, los mares, los océanos. Y finalmente, nosotros los seres humanos.
existimos por causa de su Hijo. Dios lo hizo por causa de su Hijo llamado Jesús. La Biblia dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien además sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por lo tanto, mi querido amigo, siendo Dios el creador de todo, por consiguiente, todo está supeditado bajo la mano poderosa de Dios. Los cielos no pueden hacer absolutamente nada por ellos mismos. Ni la luna, ni el sol, ni las estrellas, ni mucho menos nosotros, los seres humanos. Amigo, la vida sin Dios no tiene sentido alguno. Es estar perdido completamente en una incertidumbre, estar bajo una ignorancia absoluta. Amigo querido, que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas, a nuestra familia, para que nosotros podamos realmente saber que el Señor continúa derramando bendición del cielo a través de su palabra. Usted escucha Mensaje de Salvación, un programa de la Asamblea de Dios Boliviana. Le presento las noticias de última hora. El titular de esta información que le comparto enseguida, mi querido amigo, señala lo siguiente: maravilloso, Israel agregó el estudio de la Biblia a todos los planes escolares de educación primaria. Así es como lo escuchan, mis queridos amigos. Dice esta información que el ministro de Educación de Israel, Yoav Kitz, está enfocado en la relevancia de los estudios bíblicos y está trabajando para incrementar su alcance a lo largo de todo el año escolar de la educación primaria, restringiendo la libertad de los directores escolares en cuanto a este tema. Con la finalidad de lograrlo, el ministro Kitz llevará a cabo la exigencia de que las escuelas públicas laicas impartan la enseñanza de la Biblia en todos los niveles, desde el segundo curso hasta la conclusión de la educación primaria. En el pasado, los responsables de los colegios tenían la libertad de decidir cómo serían distribuidas las horas de enseñanza a lo largo del calendario, lo que les daba la posibilidad de enfocar las lecciones de la materia de religión en un solo semestre. Además, dice esta información que actualmente, por decisión del ministro, se optó por agregar la lectura de la Biblia como una asignatura esencial dentro del programa de estudios, en conjunto con otras materias como hebreo, inglés, ciencias, matemáticas y deportes. Actualmente las escuelas secundarias tienen más libertad para decidir si quieren enseñar la Biblia o no, lo que permite que algunas escuelas ofrezcan cursos más avanzados en otras materias. Inicialmente, el ministro Yoav Kitz quería hacer obligatoria la enseñanza de la Biblia en todos los niveles educativos de la secundaria, pero desistió de ello. Se difundieron en las plataformas digitales informaciones engañosas en las que se afirmaba que el ministro no otorgaba la misma importancia a la Biblia como materia obligatoria, mientras que Yifat Yasha Bitton se desempeñaba como ministro de Educación. Los informes tenían como apoyo fotografías de un programa académico que no involucraba la enseñanza de la Biblia. No obstante, esto no significa que las escuelas en cuestión no ofrecieran una enseñanza más rigurosa de la Biblia en otros niveles educativos. Al tomar el cargo, el ministro Yoav Kitz afirmó que la reforma del examen de ingreso del año anterior, ideada por el exministro Yifat Yasha Bitton, había excluido la Biblia y la historia del plan de estudios obligatorios de la escuela secundaria. No obstante, esta aseveración resultó ser inexacta. La reforma únicamente
modificó el formato de los exámenes sin alterar el plan de estudios en su conjunto. En el mes de abril, Kitts expresó que el Ministerio de Educación otorga gran importancia a los estudios bíblicos y busca ampliarlos. Manifestó que es de gran valor académico profundizar en el conocimiento de las humanidades y la cultura, especialmente la Biblia, durante el concurso bíblico internacional anual que se realizó en el Día de la Independencia. Expresó además que el cambio no se trataba de religiosidad, sino de fortalecer nuestra conexión con nuestra historia y nuestras fuentes. En los foros del ministerio, Kitts se expresó con asiduidad acerca de este mismo asunto con el fin de establecer medidas que permitieran al ministerio fortalecer el campo de los estudios de la Biblia. Hasta aquí las informaciones cristianas de última hora. Sin duda una buena noticia la que acabamos de compartir con ustedes. Maravilloso, dice este titular, porque Israel agregó el estudio de la Biblia a todos los planes escolares de educación, sobre todo, como dice la información, los planes escolares de educación primaria. Las 11 de la mañana con 43 minutos. Aprovecho este momento para enviar saludos para mi querida esposa Miriam, que está también en sintonía del programa Mensaje de Salvación allá en Ibirgarzama. Y junto a ella también mi hija Lenny, gloria al Señor, mi hijo Jorge, y también todos los que integran el ministerio de las panderetistas. Saludos de bendición para todos y cada uno de ellos allá en Ibirgarzama. Y por supuesto también a todos los hermanos de la Iglesia Asamblea de Dios Boliviana en Ibirgarzama. Saludos también hasta la ciudad de Cochabamba para el pastor Walter Albino Copa, que está en sintonía de la radio, para mi sobrino Raúl Flores Albino igualmente, y para mi querida madre Viviana Copa Cabrera. Muchos saludos de bendición en nombre de Jesús. De mismo modo, saludos también para los hermanos allá en Puerto Villarroel. Sabemos que ya tenemos una importante audiencia. Saludos también para los hermanos allá en la urbanización El Chasqui. Muchas bendiciones para todos los hermanos en aquel lugar. También para la urbanización Valle Central. Sí, enviamos saludos también para el barrio 14 de septiembre. Y también muchos saludos para aquí, los hermanos aquí en el Valle Sacta. Sí, que Dios les bendiga maravillosamente. Y a continuación, ahora estaremos también recibiendo el alimento y la bebida espiritual que necesitamos cada día, que es la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 en adelante: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Dice asimismo la Biblia: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo, dice la Biblia, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Queridos hermanos en la común fe, nuestra salvación es el bien más preciado que hemos recibido de Dios. Está escrito en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 12, la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice también en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Además,
también es muy importante que consideremos un pasaje bíblico escrito en la epístola a los Hebreos capítulo 3 versículo 12. La Biblia dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El título de esta meditación es El peligro del desvío espiritual. Lo peligroso que es realmente descuidarnos de las cosas del Señor. Justamente el apóstol Pablo, dando un consejo básico y práctico a la iglesia del Señor en Corinto, les decía que no podemos ignorar para nada acerca de las maquinaciones del diablo para que él no saque ventaja alguna sobre nosotros. Amigos, si nosotros cumplimos lo que se nos enseña, nadie podrá desviarnos de los caminos del Señor. Amigo, porque la Biblia dice que el camino de los rectos, de los justos, de los que somos temerosos de Dios, de los que caminamos en integridad de corazón, siempre, amigo, nos dará, sí, la potestad, la fortaleza, la capacidad suficiente como para que podamos apartarnos del camino del mal. Ahora bien, si el justo se aparta de su justicia, amigo, lamentablemente lo pierde todo. Amigo, pero ¿qué es lo que promueve esta actitud rara o extraña en los creyentes cuando se descuidan en alguna área de su vida espiritual? La codicia hacia el materialismo, hacia el dinero. Cuando nosotros estamos considerando otras cosas, pero mucho más importante que las cosas de Dios, es una señal, amigo, de que realmente estamos apartados del camino del Señor. Por lo tanto, cuando observamos ahora la historia de un personaje bíblico importante de la Biblia llamado el rey Salomón, nosotros, incluso cuando él fue llamado, nos quedamos impactados cuando el Señor mismo le dijo: Salomón, pídeme lo que quieres que yo te dé. Y la Biblia dice que Salomón no pidió riquezas, no pidió oro y plata, no pidió absolutamente nada que tenga que ver con el materialismo, no codició nada acerca de este mundo. Él simplemente le pidió al Señor que le diera inteligencia, sabiduría, para poder gobernar un pueblo grande e innumerable. Y el Señor le dijo: como tú no me pediste oro ni plata o cosas materiales, el Señor le dijo: pues te daré la sabiduría, te daré la inteligencia, pero añadiré también a tu petición, sí, cosas importantes que realmente los seres humanos necesitamos también de estos recursos, no hay duda de ella, al punto que no hubo jamás otro rey como Salomón con esa sabiduría, de tal manera que venían autoridades, personalidades importantes de esa época, desde lejanas tierras, para consultar con el rey Salomón, porque Salomón andaba entonces en ese tiempo en integridad de corazón. Salomón hacía aquello que a Dios le agrada. La Biblia describe en tal forma, mis hermanos, el desvío espiritual que aconteció en la vida de Salomón, a partir del momento en el que él tomó para sí, ¿sí?, como si era de propiedad exclusiva de él, cuando él empezó a considerar, a codiciar cosas sin consultar a Dios. Amigo,
cometió un gravísimo error. Cuando él tomó para sí mujeres paganas como esposas y concubinas, cada una de ellas o de aquellas mujeres tenían una costumbre diferente, una creencia diferente, una cultura diferente. Ellas cambiaron el modo de pensar de Salomón. Por amor a ellas, Salomón despreció los mandamientos de Jehová y pasó a aceptar todo tipo de idolatría, llegando a desviarse del camino del Señor, cuando Salomón puso en segundo plano las cosas del Señor. Realmente el rey Salomón dio un mal ejemplo. Él inmediatamente hizo parentesco con Faraón. Cuando Salomón empezó su reinado, ella se casó con justamente una hija de Faraón, haciéndose inmediatamente pariente de él. Seguramente Salomón ahora se olvidaba del mandamiento divino que dice: no hará volver al pueblo a Egipto, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. No debemos seguir el ejemplo de Salomón en este caso, pues ya salimos del mundo y ya no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Egipto representa justamente el mundo, la corriente de este siglo. Nosotros ya salimos de ella como cristianos, como creyentes, y no debemos volver para él, ni siquiera para considerarlo como algo muy importante e inclusive por encima de las cosas de Dios. Amigo, Salomón lamentablemente cayó en el engaño de la idolatría. La idolatría se constituye pecado contra Dios por transferir la adoración a dioses que no valen nada. La Biblia dice: tienen pies pero no pueden andar, tienen manos pero no pueden palpar, tienen ojos pero no pueden ver. Amigo, Salomón cometió abominación. Salomón siguió a dioses extraños. Salomón despreció al Señor. Y por consiguiente, Salomón sufrió el juicio de Dios. Cuando el profeta Nahum escribió: Jehová es tardo para la ira y no tendrá por inocente al culpable, Salomón fue grande, poderoso, sabio, pero pecó y el Señor no lo exentó de culpa. Porque Hebreos capítulo 10 versículos 31 dice: que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amigo, Salomón tuvo la oportunidad de ser el rey de Israel, pero no para que él hiciera lo que él quiso, porque todo depende de Dios. Amigo, el juicio divino de Dios por causa de las transgresiones, en este caso de Salomón, vino rápido. El Señor le dijo: romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Toda la unión alcanzada por David, su padre, sería rota por el Señor. El apóstol Pedro nos advierte que el juicio divino comienza primeramente por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Entendemos que es tiempo de unión en este último tiempo y no de división. Aunque la sentencia fuera dada, Dios con su infinita misericordia le dijo a Salomón: sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Salomón tuvo que vivir el resto de sus días sabiendo que su hijo sería afectado por la consecuencia de su pecado. Dios siempre actúa con amor. Por ello dejó una tribu en Judá por amor a Jerusalén.
El creyente de hoy tiene un sumo sacerdote misericordioso, que es Jesucristo de Nazaret, que está sentado a la diestra del Padre. Pero no por ello debemos salir del camino propuesto, pues hay un precio a pagar. Amigo, el desvío espiritual no acontece por acaso, por casualidad. Es consecuencia de algunos pasos malos que nosotros tomamos a través de nuestras decisiones. Salomón comenzó amando a sus mujeres, después a sus dioses, y terminó abandonando a su Dios. Que Dios nos guarde en su santo amor para que no nos apartemos de Él. Jesús está volviendo. Necesitamos ser más fieles al Señor. Necesitamos tomar nuestras decisiones, pero consultando con el Señor Jesús. Amigo, damos gracias a Dios que cuando estamos en sus manos todo es diferente. Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde hoy y para siempre. Él mismo nos llevará de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en medio de las más grandes pruebas en las que nosotros nos podamos encontrar. Una prueba, una tribulación, para nosotros es una oportunidad para acercarnos delante de la presencia del Señor, para que Él tome, gloria a Dios, aleluya, control de nosotros. Que Dios les bendiga maravillosamente. Hasta otra oportunidad. Amén. Hasta este momento hemos compartido un programa más de Mensaje de Salvación, con el auspicio de la Asamblea de Dios Boliviana. No deje de escucharnos en el próximo programa por esta radioemisora. Dios le bendiga. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio.